que para esta reunión de hoy estuvimos reflexionando y pensando con Alberto a ver qué podíamos hacer, porque casi la tenemos que suspender, porque como Alberto no podía arrancar y yo no sirvo, entonces tuve que aprender. Y bueno, más o menos estamos bastante bien. Y entonces íbamos a hacer algo, una lectura de 10 minutos extraída del libro El Cristo que no conocía. Y una lectura que habla de la ofensa, para seguir los trabajitos que venimos viendo desde hace un par de semanas. Pero Alberto me sugería que charle un poquito acerca de el origen del libro El Cristo que no conocía. Y entonces yo, para no improvisar, porque podía improvisar, pero me iba a olvidar de la mitad de las cosas, escribí algo allá por el año 1999 o 2000, con Alberto y Mariano. Alquilábamos un salón donde dábamos clase de nuestra técnica, cerca del centro de Quilmes, bastante amplio, de 10 metros por 5, que dimos en llamar Otro Sol. En ese tiempo comenzamos a visitar la Bahía Benedictina de Victoria, Entre Ríos, de 10 hectáreas de jardín y 300 de campo, con Alberto y Mario y mi hermano Eduardo. De jueves al mediodía hasta el domingo, después del almuerzo, estábamos allí disfrutando de ese lugar maravilloso. Eduardo, oblato, es decir, monje fuera de la abadía, organizó con nosotros un coro gregoriano que disfrutamos mucho. Allí íbamos a cantar a las misas de la capilla de San Benito de Espeleta y disfrutábamos esas canciones y esas misas que íbamos cantando. Allí íbamos, cantábamos el Salve Regina y esas cosas. A mí se me ocurrió generar algo así como reuniones de meditación cristiana. Y así lo hicimos en Otro Sol, usando un ícono conocido como el Cristo Pantocrátor. Para el cristianismo, el término vulgarmente conocido como meditación es cambiado por contemplación, cosa que me sigue pareciendo más apropiada. Eduardo sugirió trasladar las prácticas de contemplación cristiana directamente a la capilla San Benito de Espeleta, donde él era el patrón y sota, como se dice. Entonces dictaminó: pero no vamos a sacar los pies del plato. Vamos a pedir permiso en las abadías benedictinas de Victoria y de Luján. Y allí fuimos con Eduardo, Alberto y Mario Torrea. La entrevista con el abad de Victoria, Carlos Soberti, resultó muy amable y en su conclusión entonces nos recomendó: hablen con el prior hermano Paco, él les dará buenos consejos. Paco, tal vez uno de los místicos exaltados, difíciles de conseguir o encontrar, nos prestó 10 libros de filosofía cristiana, muchos de la Iglesia Cristiana de Oriente y algunos libros fundamentales del pensamiento cristiano, como la Filocalia. De allí fuimos a ver al padre abad Rivas, de la Abadía Benedictina de Luján, quien vio de buen agrado nuestro emprendimiento. Nos aconsejó consultar con el hermano Bon Guillermo, un flaquito pelirrojo de 50 que parecía caminar despegado del suelo. Un místico fantástico. Él, a su vez, nos prestó otros 10 libros con la mística cristiana. Lectura de Juan de la Cruz, por ejemplo. Eduardo no era en ese momento proclive a leer, así que me dio ese valioso material para que lo escudriñe. Para esa época ya había comenzado a escribir El Cristo que no conocía. Ya en mi casa y con los 20 libros en mi regazo pensé: aquí el pensamiento de los dos místicos probablemente más significativos de al menos Latinoamérica. Esto
es un sincronismo, un claro mensaje de la altura para darle dirección cierta al Cristo que no conocía. Pero ¿por qué tuve el deseo de escribir este libro? ¿Por qué se conjugaron 20 años de lectura del Cuarto Camino de Gurdjieff y Uspensky y un ícono de la iglesia de la Abadía Benedictina de Luján? Una cruz, un Cristo en la cruz, pero un Cristo único. Las iglesias benedictinas tienen la virtud de sus paredes limpias, blancas, diferente al resto de las iglesias católicas donde no cabe ni un clavo en su pared. En este caso, solo una cruz de Cristo, en tamaño natural tal vez de 1,90 m. Madero y cruz en el mismo color, verde cemento, sugestivo de alguna forma de sufrimiento. Sus pies no se superponen, sino que permanecen paralelos. No hay vestigios de sangre. Y la imagen tiene una condición de flotabilidad no natural. Es decir, da la sensación de un cuerpo que no pesa, que no huelga. Algo etéreo. Un cuerpo etéreo, no de carne. Estos análisis que surgen de esta lectura merecen un programa completo, que ya lo organizaremos. Pero hoy, y en concordancia con los temas tratados en las últimas reuniones de los sábados, con Alberto leeremos uno de los capítulos de este libro, breve, de unos 10 minutos. Antes quiero decirle que la cruz que está detrás mío es esta, la cruz de esta iglesia benedictina de Luján. Y como pueden ver, sus piernas no están superpuestas con un clavo, tienen un clavo por pie. Y sus brazos tampoco están perfectamente horizontales, están uno más alto, el otro más bajo. Tal vez quieran decir que están mostrando el devenir del tiempo de nuestra humanidad. Y en el centro, la garganta del buen Jesús, el Verbo eterno. Bueno, todas estas cosas están reflexionadas y observadas en el libro El Cristo que no conocía. Ahora vamos a pasar a una vista de galería. Bueno, este tema que vamos a leer ahora es un capítulo pequeño de 10 minutos que tiene que ver con el famoso Cristo que no conocía, y debido a esas influencias de esos 20 libros que nos dieron los monjes benedictinos, muchas de estas referencias corresponden a la Biblia, que son cosas extraídas de esos libros. Bueno, arranquemos, Alberto. Bueno, dale. Arrancá, dale. Bueno, ahí va. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. Santiago 16, ABC. Jesús enfatiza la importancia de la ofensa. El no daño al otro es la simple guía de buena parte de nuestra conducta moral a alcanzar. Pero la palabra ofensa nos exige trascender nuestro concepto de daño e incluir el criterio del que se considera nuestra víctima. Esto, paradójicamente, incluye el daño a uno mismo. Cierta vez, un hombre dejó repentinamente de fumar 2 atados de cigarrillos diarios. Fue en el momento de nacer su tercer hijo. El médico, sorprendido, le preguntó: ¿de dónde sacó fuerzas para tamaña proeza? El hombre respondió: es sencillo, no tengo derecho a atentar contra la salud del padre de mis hijos. El cigarrillo quebranta la salud del que ellos aman
y yo por amor debo cuidarlo. Este hombre encontró en un hecho movilizador como el nacimiento de su hija el disparador para comprender verdaderamente que el daño a sí mismo es daño a nuestro prójimo. Las consecuencias de la no consideración de la ofensa puede observarse en nuestra humanidad de siglo en siglo. En la antigüedad era aceptado como un espectáculo gracioso y atractivo el sacrificio humano en las arenas de los circos. Hoy escandalizan las corridas de toros, pero aún no tanto el cibernético atractivo de los juegos de guerra, moderno espejo de la manifestación de la ofensa al prójimo, un referente perdurable. Si al ir a presentar tu ofrenda al altar, recordares que tu hermano tuviera algo contra ti, deja allí junto al altar tu don. Ve deprisa a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a ofrecer tu presente. Mateo 5, 23, 24. ¿Cómo? ¿Es más importante mi hermano que Dios? Claro que no, ya que Dios incluye absolutamente todo. Pero otra vez vemos aquí la importancia de la palabra crística con respecto a la ofensa. La frase de referencia parece decir que no me sirve la plegaria si en algún rincón del corazón guardo una pena de afecto con mi hermano. En este caso es como involuntariamente escaparse por la tangente para salvar nuestro orgullo, soberbia. También nos enseña que si alguien guarda una animosidad adversa contra vos, en su mente te encierra en una cárcel de tristeza. Uno dirá, ¿qué me importa? Que haga lo que quiera. A mí no me afecta. Yo creo que no sabemos claramente si nos afecta o no. No me refiero a la anécdota cotidiana, sino al derrotero de nuestra vida para los fines últimos humanos. La más sencilla lógica nos indica que no puede buscarse paz en la altura si no se la encuentra entre hermanos y se convive en permanente conflicto cotidiano. Es común el deseo de evadirse hacia las mieles del cielo para evitar el problema mundano. Por momentos puede ser un buen paliativo, pero lo importante a resolver es el alcanzar la paz con nuestro prójimo, a pesar de lo que creamos impropio o injusto. Obsérvese que en el texto crístico no importa el reclamo que yo tenga contra mi hermano, debo imperiosamente liberarme del juicio y partir del perdón desde los tuétanos, no de la palabra, que se manifiesta con una amorosa sonrisa. Aún así, debo avanzar un paso más y atender al reclamo que él tenga contra mí. El juicio hacia mi persona es tan importante como el juicio propio. Aquí aflora nuevamente desde el fondo de nuestro corazón el más elevado anhelo de nuestra sustancia, el estado de comunión humana. La autoimposición de la humildad a ultranza y la herramienta del corazón calmo pueden transformar radicalmente nuestra vida. En realidad, debería llamar a las cosas por su nombre. La tercera posición, o camino neutro, o actitud neutra, o, si se quiere, camino del perdón. Entendiendo el perdón como la actitud siempre amante y pacífica del corazón, más allá de todo juicio. Hasta aquí la lectura. No, bueno, creo que no sé cuánto nos queda, creo que va llegando el momento de la charla grupal. Por ahí podemos hacer algún pequeño comentario también sobre por qué, qué tiene que ver esto que vos decías en la primera parte de la Biblia o el Nuevo Testamento con las enseñanzas del cuarto camino y el mensaje. No, está bien, decíamos que
que por ahí brevemente comentar qué tenía que ver lo que vos decías en la primera parte, por qué las enseñanzas del Cuarto Camino están íntimamente entrelazadas con lo que nos cuenta la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento, lo que hoy se conoce como Nuevo Testamento, que nos traería la palabra de Cristo. O sea, ¿qué tienen que ver la palabra de este Cristo con las enseñanzas del Cuarto Camino? Bueno, habíamos mencionado en reuniones anteriores que al Cuarto Camino también se lo conoce como cristianismo esotérico. ¿Qué sería cristianismo esotérico? Recordemos que la palabra esotérico nos habla de nuestro mundo interior, de nuestro mundo interior, es decir, es el cristianismo, el estudio del Cuarto Camino también se podría entender como el estudio de las Escrituras, especialmente de los Evangelios, desde una mirada muy particular, volcada totalmente a nuestro mundo interior. Es decir, que cada cosa que está dicha, los relatos que encontramos en los Evangelios, lo que supuestamente dijo Cristo, al menos lo que nos llegó en esta traducción de lo que supuestamente dijo Cristo, la intención de esta enseñanza es verla a todo lo que allí se cuenta como un mapa de nuestra mente, como un mapa de nuestro mundo interior, como este manual de instrucciones que también intenta hacer el Cuarto Camino. Esto que nosotros desde Ananda Yoga llamamos el mapa humano. Este manual de instrucciones para conducirnos desde la desdicha, desde el estado de confusión, desde el estado en el que nos tiene este mundo, nuestra sociedad, nuestra cultura, a un estado de autoconocimiento donde verdaderamente conozcamos quiénes somos. Es decir, lo que conocemos como la autorrealización. Este mapa humano nos muestra este camino, por eso le decimos mapa del desarrollo humano, mapa del despertar humano. Cómo ir desde el estado de confusión al estado de luz, al estado de autoconocimiento, al estado donde nos realizamos a lo que estamos llamados a hacer. Eso tienen en común los evangelios vistos desde este punto de vista y la enseñanza del Cuarto Camino. Y hoy Carlos quiso rescatar este texto del Cristo que no conocía, porque la idea también era empezar a ver con algo bien concreto, con esta lectura acerca de lo que, de alguna de las tantas cosas que se dicen en la Biblia y en los evangelios sobre la ofensa y el perdón al hermano, la unión entre hermanos, como un ejemplo bien concreto que podemos empezar a usar como estudio, con el análisis de esto, podemos usarlo como estudio de lo que nos dice acerca de nuestra condición interior, de esto que sería la actitud neutra, que está íntimamente relacionado al perdón de unos con otros. Esta actitud neutra o camino neutro. Y me gustaría comentar también, muy sintéticamente, que en este intento, en esta búsqueda que hizo Carlos a través del libro El Cristo que no conocía, lo principal que está dicho en la introducción del libro, totalmente recomendado para la lectura, está dicho en los comienzos del libro, que el intento en esta búsqueda del Cristo que no conocía de este libro, principalmente es rescatar de la hojarasca que tiene encima ese mensaje de ese muchacho que vivió hace unos 2000 años, 2020 años supuestamente, que caminó sobre este mundo, rescatar la esencia de su mensaje, que es muy difícil encontrarla en cualquiera de las interpretaciones que llegaron a nosotros hoy en día, sea de cualquier escuela o vertiente cristiana. Y damos fe de eso, porque ni el catolicismo, ni el protestantismo, ni el adventismo, ni los testigos de Jehová, nadie, aparentemente desde la visión de Ananda Yoga, ha dado en el clavo con la esencia de ese mensaje central del Cristo, que el Cristo que no conocía lo pone en palabras muy claras. Ese mensaje sería el mensaje de la actitud neutra, el mensaje del camino neutro. La llave, lo que sería la llave fundamental para encontrar nuestra realización. Y sería la esencia fundamental del mensaje de ese muchacho que vivió hace 2020 años,
que caminó ahí por Galilea, que transitó, supera todo el paso del tiempo y hoy en día es un mensaje que tiene un valor y una vigencia igual o superior a entonces. ¿Qué sería la actitud neutra? ¿Qué sería el camino negro? El camino neutro. ¿Cuál sería esa maravillosa llave que ese muchacho trató de transmitir a todo el que se acercaba a él en ese momento? Esa es la visión de Ananda Yoga. Y eso es lo que nos proponemos explicar y entender y poner en práctica en el transcurso de estas reuniones de los sábados que vendrán. Permiso, lo curioso del tema es que ese mapa humano que está escrito en la Biblia fue escrito 200 años después de haber desaparecido de este mundo el cuerpo del buen Jesús. Es decir, aquellos que escribieron allí en el concilio de Constantino, que escribieron la primera Biblia, el límite de tiempo de su reunión grupal, fantástico. No nos van a parar. Hoy no nos paran. Bueno, y que lo curioso es que el primer testimonio histórico verdadero de Jesucristo tiene como 70 años después de su muerte. Y es un historiador que se llama Josefo, un judío, que escribió 4 renglones de que había un rebelde que lo crucificaron. Y el resto, que nosotros, todo lo que conocemos del buen Jesús, no es un testimonio escrito de su palabra directa. Es algo, una herencia, y es algo tal vez creado, armado. Pero la cabeza de aquellos que armaron este mapa humano, probablemente coptos serían unos sabios muy antiguos, que tal vez tenían algo que ver con Egipto y tenían algo que ver con antiguas civilizaciones. Son los que verdaderamente dibujaron este mapa humano en base a esa luz que brilló hace 2000 años sobre el planeta. Lo bueno es que el valor que tiene el mapa humano es absolutamente verificable desde la lógica, desde la vida, así como esto que leímos recién con Alberto es fácilmente aceptado y comprendido. No me venden una fórmula rara, me venden algo que yo puedo experimentar en mí y aceptar su valor. De ahí la importancia del mapa humano, traducido desde el cristianismo esotérico de Gurdjieff y Uspensky, que ellos no le dieron este nombre de cristianismo esotérico para no ponerle un mote que confunda esto mismo que estamos hablando. Por otra parte, yo cuando vi este ícono en la abadía benedictina de Luján, automáticamente me vino a la cabeza las imágenes de los jeroglíficos egipcios, en que se dibuja, por ejemplo, a una persona con una cabeza de halcón. Y es un monstruo, una persona con la cabeza de halcón, pero el significado es que el halcón tiene una visión profunda y esa persona tiene una visión profunda como el halcón, por ejemplo. Entonces, todos estos jeroglíficos está lleno de valor psicológico traducido en una imagen. Y yo encuentro en este Jesús que vemos acá a mi izquierda, digamos, encuentro también un montón de referentes que hablan de otras cosas que no son esta imagen que estoy viendo. Es un mapa psicológico hecho carne, hecho cuerpo, hecho imagen. Y entonces me da que pensar acerca de aquellos que usan
como único ícono, que son los monjes benedictinos de Victoria, de Luján, como único ícono que estamos viendo. ¿Qué pensarán ellos mismos acerca de esto, no? O sea que es como una valorización acerca de este movimiento de monjes. Pero bueno, lo curioso es esto que comentaba Alberto acerca de la conclusión a la que podemos llegar después de la lectura de algunas partes de la Biblia, que es algo más en el universo humano terrestre, digamos, porque hay tantas cosas y tantas vertientes religiosas con sabiduría y con maravilla, que bueno, es cuestión de hacer como se dice en la India, ¿no? El Hansa, que viene a ser el cisne, hacer como el cisne, que come pan con leche, escupe el suelo y se traga el nutriente. Entonces Hansa, como Paramahansa, Yogananda, o sea, Paramahansa sería el cisne del más allá, sería, ¿no? Y el cisne del más allá es alguien que de la vida toma aquello que es nutriente y desecha lo que no nutre. La verdad que me emocionó que dieras las citas de los evangelios, porque a diario tengo contacto con ellos y voy aprendiendo un poco más cada vez. Me gustaría, el tema del perdón me parece sumamente importante, porque creo ahora se me vino la idea de que para perdonar no tenemos que juzgar. Tenemos que aceptar que cada uno tiene su historia, su vida, y procede como puede y no como quiere. A veces dicen, esa persona no busca trabajo porque no quiere y después se lamenta que yo. Por ejemplo, a mí me parece que no puede porque a lo mejor tiene limitaciones que uno no conoce. Bueno, y otra cosa, que mi hermano no es solamente mi hermano que tengo al lado, es todo ser humano, ¿no? Para mí, no sé. Bueno, y sobre el perdón hay otra anécdota, o no sé cómo llamar, una conversación de Jesús con Pedro, su apóstol, que le pregunta: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice: hasta 70 veces 7, que significa infinito. Entonces, porque Jesús no le dice perdonalo si te pide perdón, tampoco le dice perdonalo si está arrepentido, tampoco le dice perdonalo si te promete que no lo va a volver a hacer. No, sin ningún tipo de agregado ni nada, perdonarlo. Ir con el perdón en el corazón, derramándolo junto con el amor, con la misericordia, ¿no? Sin juzgar. Bueno, eso un poco es ideal, pero porque a veces humanamente nosotros por ahí, qué sé yo, cuando nos hacen algún daño, por ahí estamos enojados y es como un proceso, el perdón, si analizamos, bueno. Pero como dice, soluciona el problema con tu hermano y reconcíliate. La reconciliación es maravilloso. A veces uno no puede, perdona algo y no puede reconciliarse porque le cuesta, pero bueno, no sé, capaz de eso se necesita también oración, meditación y muchas cosas, ¿no? Comprender al otro, ¿no? Comprender, tratar de comprender. Y ahora no me acuerdo la palabra exacta, para que haya entre dos personas, cuando se comprenden, se acepta, ¿no?
me estoy olvidando de algo muy importante y ahora en este momento, sobre el perdón. Contaba un cura, contaba un sacerdote. Una señora enfrente de la iglesia estaba ofendida con él y lo dejó de saludar, y pasaron como 5 años. Y él la saludaba, pero ella le daba vuelta la cara y no lo saludaba. Hasta que un día vino y dijo, no, él no la saludaba tampoco. Ella no lo saludó más y se fue. Y viene y dice un día, ay, padre, mire, yo quería pedirle perdón tantos años que estaba enojada con usted. Y el otro ni se dio cuenta. El hecho es que podía pasar con cualquier otra persona también. Si una persona se enoja conmigo, yo por ahí no me entero. Si no se comunica, la comunicación, qué importante también, ¿no? Bueno, no sé, la cuestión del perdón es una liberación para el que perdona, porque si no, queda como aferrado a la otra persona y quedas trabajando dentro de uno esa idea de que el otro me hizo daño y que bueno, y por ahí deseo de venganza o no, pero por ahí limita la libertad de la persona que no perdona, pero al perdonar es el bien para el que perdona, más que para el que es perdonado, me parece, o tal vez para los dos. Bueno, a ver si hay otros aportes o me dicen algo. Yo creo que, buenas tardes, perdón que no había saludado. Pero pienso que el perdón es una sanación. Uno se perdona y sana, se sana a uno mismo. Y sano al otro, si el otro... Y bueno, lo que pasa que vos pusiste el ejemplo del que trabaja o del que no trabaja porque no lo podés perdonar porque no trabaja. Pero cuando se involucra gente de nuestra sangre, gente querida que te hace un daño, eso cuesta más perdón. Y bueno, sin embargo, a pesar de que pasa tiempo y de que uno tiene por ahí su rinconcito, nunca se olvida, pero el día que sanás, te liberás, el día que perdonás, sanás, eso quería decir, te liberás y te sanás. A mí me pasó con gente importante de mi familia y pasaron muchos años que yo pude entender desde ese lugar, ¿no? De decir de afuera, bueno, algo habrá pasado para que actuara así. Y bueno, y a partir de ahí ya perdoné, viví mejor, viví más feliz. Eso. Qué lindo testimonio, nos sirve. ¿Puedo decir algo? Mi hermana Lili. ¿Puedo hablar? Sí, no entiendo desde mi punto de vista la palabra perdonar. Porque si yo me enojo con alguien o la otra persona se enoja conmigo, ¿qué es perdonar? Yo no voy a estar ofendido con esa persona. Porque esa persona actúa de acuerdo al nivel de conciencia que tiene y yo también. No tengo por qué estar enojado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que perdonar? No lo entiendo, no. Nada, si no estás enojado no tenés nada que perdonar porque el bueno, pero no hay, entonces no, el perdón no existiría porque no debe existir el enojo. Sí, tenés razón, perdón. El tema que dice Lili está perfecto porque su actitud es la de verdadero perdón. Claro. Verdadero perdón. Porque de nada sirve que yo te diga, yo te perdono, hermano. Una cosa intelectual muy lejos de lo que yo estoy sintiendo en mi corazón. Es decir, hasta es contraproducente decir yo te perdono, porque cuando digo yo te perdono me estoy justificando a mí mismo y estoy ocultando lo que estoy sintiendo. Lo correcto es como dice Lili, a mí me parece, ¿no? Que es
aceptar desde el fondo del corazón a la otra persona, Tal cual. en sus maneras, en sus cosas, y no tomar ofensa. No tomar ofensa. Entonces, ya no necesito decirle yo te perdono, porque no hace falta. No tiene sentido. Mi actitud no necesita ser expuesta. Yo la tengo en mí mismo, adentro. Pero puede haber la circunstancia que una persona te haga daño, te haga sufrir. La otra persona no te hace daño ni te hace sufrir. Sos vos la que sufrís, de acuerdo a tu forma de pensar. Nadie te puede hacer daño. Sos vos la que te haces un daño. Nadie te puede hacer daño. Vuelvo al sublime ejemplo de Cristo en la cruz cuando dice, perdónalo, Señor. Porque Él ya lo perdonó. Él ya perdonó en su corazón, porque su corazón está en paz, no está... No creo que Jesús haya dicho eso. ¿Eh? No creo ni siquiera que Jesús haya utilizado la palabra perdón. Claro, yo tampoco, pero vamos a explicarlo como está dicho. Pero hay una actitud que tiene Jesús en relación al Padre Eterno con respecto a lo que está sucediendo, que es una actitud de verdadero perdón, porque su corazón está libre de odio, de bronca, de nada. Nada, no existe ni el cielo ni el infierno. No creo que haya dicho perdón a los padres, porque no, ellos actuaron de la manera que tuvieron su conciencia en ese momento. No hay ningún perdón, sino ellos les va a sobrellevar una vida de acuerdo a su manera de pensar, ¿sí? Es como la causa y el efecto. En algún momento aprenderán de lo que hicieron. Está bien, me cuesta entenderlo porque no estoy en el nivel de otras personas que están más, que yo creo que para eso se necesita un camino, caminar unos pasos más, unos cuantos más que yo. Yo creo que... Cuesta entenderlo, pero no, intelectualmente lo voy entendiendo, sí. Es verdad lo que decís. Que Jesús acá en la tierra, si es que estuvo, vino a ofrecer un montón de conocimiento para que nosotros podamos tenerlos en cuenta, porque evidentemente hizo un montón de cambios, fue un guerrero en realidad, ¿no? Fue una persona, un político que quiso manifestar un montón de pensamientos mucho más elevados de la gente común y bueno, y como político los que no creían en él lo defenestraron, lo mandaron al muere, pero cada uno va a tener su karma luego de eso. Evidentemente él habrá hecho muy bien porque ascendió a un nivel de conciencia elevadísimo, pero no es por perdón ni por pecado ni por nada que no entiendo la palabra esa de perdón y pecado cuando uno está hablando espiritualmente de todas estas cosas. Ese es mi pensamiento y acepto el pensamiento de otros, ¿no? Yo creo que tenés un nivel de espiritualidad muy elevado. Yo también. Creo que el pecado se dice que es error ahora, en la actualidad. Lógico, porque la gente está, digamos, despertando y no aceptan algunas palabras erróneas que han justificado muchas veces la política de las religiones antiguas.
Bien. Chimpum. Qué interesante que está. Buen agüito. Sí, La verdad que está muy interesante. Yo pienso que Jesús fue un revolucionario tipo Gandhi que cambió empezó un cambio en varias estructuras, por ejemplo, respeto a la mujer. Realmente fue muy importante. Aparte yo sí tengo fe en él como el Salvador, pero también pienso en eso, en que fue un gran líder que supo llegar a la gente y que mostrándole los errores. Yo creo que no es un pasado, Jesús está y no murió, transitó por este mundo. Si tenés fe o no tenés fe, estás teniendo, digamos, admiración por una persona que es un ser elevado, ascendido, un avatar, o una persona que está constituyendo o está, digamos, en un nivel de conciencia, que nosotros nos unimos a ese nivel de conciencia, que queremos seguir ese nivel de conciencia y que vamos a ir trascendiendo y transmutando todos esos patrones y conceptos que tenemos en nuestra mente, y que para eso venimos y seguimos viniendo, muriendo, dejando el cuerpo y volviendo para poder cada vez más elevándonos nuestro nivel de conciencia. De hecho, Jesús es la reencarnación de otros personajes que mismo la Biblia lo dice, y que él mismo lo dice, que él fue otra persona, ¿no? Así que no lo vi. Él ya no tuvo más necesidad de reencarnar, porque alcanzó un nivel muy alto de conciencia, un plano muy alto. Entonces no tuvo necesidad de volver porque no tenía que aprender más nada. Al contrario, él sigue ayudando desde donde está a todos los seres, llamémoslo, pongámosles un título, arcángeles, ángeles, no sé cómo se llamarán, pero es una persona elevadísima, que por eso sí podemos tenerle admiración, pero admiración y agradecimiento, porque él está ayudando a que la gente siga ese camino. ¿Verdad? Pero no con un sentimiento de tristeza, ni de angustia, ni de devoción, de martirio. No, al contrario, pienso que esa es la verdadera alegría. Hoy siguiendo con el tema y enganchando con esto que estaban diciendo, Isabel, Norma, Patricia, Lili, me quedaba reflexionando en esto y me quedaba volviendo a reflexionar en el texto de la ofensa. Y hoy hablábamos con Rosana también, mucho, salió el tema, o casualidad, de lo que uno podría decir perdonarse a uno mismo. Porque uno tiene que, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Lili, y al mismo tiempo estoy de acuerdo con lo que dice Patricia, Isabel y Norma. Porque todo es cierto, porque hay un problema que es inexorable del lenguaje. Y hay palabras que para nombrar algo a veces son más felices y a veces no son tan felices. Yo también estoy de acuerdo con Lili en que la palabra perdón tal vez no es la más feliz. Así como la palabra pecado tampoco es la más feliz, porque nuestra cultura judio-cristiana ha generado, como también lo cuenta tan lindo Carlito en el libro El Cristo que no conocía, que hace un análisis exhaustivo, hermoso, página tras página, del concepto de pecado, el concepto de perdón. Y ahí mismo Carlos dice en el libro que no está de acuerdo finalmente con esas palabras, en el sentido de lo que esas palabras entendemos la mayoría de nosotros por la cultura en la que vivimos. Automáticamente la palabra pecado
va asociada a la idea de culpa. Hablar de algo pecaminoso es hablar de algo de culpa, y la culpa nos viene destruyendo desde hace centurias a nuestra cultura. Todos nosotros, sin saberlo, tenemos una enfermedad, entre comillas, que es por la culpa. Perdón, Lili, que quiero cerrar una cosita, porque quería comentarles esto de que hablaba hoy con Rosana. Salió el tema del perdón a uno mismo. Si bien el perdón a uno mismo, no estoy de acuerdo en la forma que está dicho, pero uno a veces lo tiene que decir como lo entendemos para entender de qué estamos hablando. Y hablábamos de las deudas, a lo mejor la palabra sería deuda tal vez, las deudas que uno tiene con uno mismo. Aquello que uno no terminó de digerir, de cuando era adolescente, de cuando era más joven, de cuando tenía 40, cosas que uno, entre comillas, no se perdona a uno mismo. Y que a lo mejor desde acá uno dice, las tengo totalmente superadas, pero desde acá hay un nudo que nunca se pudo desatar. El laburo del cristianismo esotérico, el laburo del cuarto camino, el laburo de la observación de sí, lo más importante que busca es desatar este nudo. Porque como salió recién en la charla hace un ratito, desde acá uno puede creer que lo tiene todo totalmente superado y que está en una nueva etapa de vida y que todo es maravilloso y que uno es capaz de, entre comillas, perdonar a todo el mundo que nos rodea y de perdonarnos a nosotros mismos. Ya me perdoné a mí mismo y ya perdoné a todos, no tengo ninguna deuda con nadie. Pero cuando empiezo a mirar con los ojitos del alma estos que me trata de abrir esto de la observación de sí, del cuarto camino, me empiezo a encontrar con un montón de cositas acá que no están realmente superadas. Ahora, claro, son deudas, ¿no? Me gusta más la palabra deuda. Deudas conmigo mismo, porque claro. Me parece que una de las cosas muy lindas que rescata el texto de hoy de la ofensa del Cristo que no conocía es, claro, otra vez, perdón por la palabra, ¿no? El perdón a mí mismo. A mí mismo, que capaz no es la mejor palabra, porque perdón está implicando la idea de ofensa. Y no es que yo me haya ofendido a mí mismo, que tenga una culpa. Simplemente por ahí la mejor palabra es deuda. Yo quisiera decir sanar. Me gustaría más la palabra sanar. Que la usó Patricia. Me gustaría más la palabra sanar distintos episodios de tu vida, por ejemplo. Como dijo Patricia, Patricia lo dijo muy lindo, totalmente de acuerdo con esa palabra que usó Patricia, totalmente de acuerdo con lo que dijo, sanar, porque es realmente, como lo dijo ella, es una liberación. Cuando vos te sacás, hoy con Rosana hablábamos, sacarse un lastre de encima. Nosotros cargamos mochilas que no sabemos que las tenemos. Toda nuestra vida capaz, y no sabemos que las tenemos, y capaz que nos vamos al otro mundo y seguimos con la mochila esa. Y a lo mejor esa mochila es lo que después nos hace volver a este mundo y no lo terminamos de resolver. Claro, o sea, no terminamos de sacar la piedra de la mochila, pero está acá esa mochila. Ahora, hay que aprender a verla, porque el problema es que no sabemos que llevamos la mochila. Entonces, la actitud neutra, el camino neutro que rescata este texto, esta llave maravillosa que entendemos que trajo Jesús a este mundo, que es para remarla y remarla y estudiarla y masticarla y vivirla, sería la llave esa maravillosa que nos sacaría las piedras de acá para despejar completamente el panorama, para ser realmente libres de encarar un camino de crecimiento increíblemente maravilloso. Esa actitud neutra sería la llave que solucionaría todos nuestros problemas. Ahora, ¿qué es? Ahí está el problema. ¿Cómo la vivo? ¿Cómo empiezo a vivir esa actitud neutra? Desde esa actitud neutra, como dice Lili, no hay ofensa. Trabajando sobre uno mismo. Claro, pero Lili, perdóname que te lo diga. Yo estoy lejísimo de esa actitud. Te entiendo desde acá, pero no soy capaz de entenderte realmente desde acá porque estoy muy lejos todavía de esa actitud. Voy hacia ella, intento practicarla desde acá en el día a día, pero sería un gran mentiroso, un terrible mentiroso, si te dijera que yo vivo mi día a día en esa actitud neutra.
La verdad que no, porque a mí me molesta que el de acá, el vecinito de acá, que espero que no me oiga, pero bueno, si lo oigo, si me oye, ¿qué voy a hacer? Me molesta que me ocupe el lugar que tengo acá adelante donde pone el autito de él todos los días y no lo puedo poner yo. No, y sería un mentiroso si te dijera que no me jode. Me re jode eso. Me re jode. Y si te tengo que decir, mirá la boludez que te estoy diciendo. Mirá la boludez que te estoy diciendo y no soy capaz de perdonarlo al tipo, entre comillas. Porque no me la banco. Porque me da por las que te dije. Ahora, si yo me trato de separar de eso y veo la boludez de esto que te estoy diciendo, pero no por boludez, me deja de afectar. Mirá lo lejos que puede llevar a que te enfermes, aunque te pongas mal. Me puede llevar a morirme, a cualquier cosa, Lili, porque por esa boludez, si por esa boludez causa ese efecto en mí, ¿qué me causará alguien que me ponga mala cara, o alguien que me diga sos un bobo, o alguien que me diga yo no te perdono lo que me hiciste hace 10 años? ¿Qué queda para mí? Si no logro superar la boludez del auto ¿qué queda para mí? ¿Qué queda para mí con el resto? O sea, lo único que tengo claro, porque no es que no me sirve para nada todo esto, algo me deja de saldo, algo me deja en claro. Que tengo muchísimo camino por recorrer, Lili, hasta llegar a la actitud del tipo ese que clavado dijo, perdónalo, señor, porque no saben lo que hace. Qué sé yo, 100 vidas me llevará una, no sé cuánto, pero tengo claro que estoy lejos de eso, no me cabe ninguna duda.